Buenas noches mis amigos de YouTube, y les traigo un nuevo video. Lo grabé hoy en el día. Muchas personas me han pedido un video sobre la KTCL. No he tenido oportunidad de grabar un video de la KTCL, así que bueno, hoy me llegó una Honda Strong 125 y el proceso es casi igual. Solamente cambian las posiciones de los cables, que lo voy a explicar en el video. Entonces hoy vamos a hacer un video conjunto de cómo poner un CDI o eliminar el sistema eléctrico que trae la KTCL y la Honda Strong, que dan muchos problemas. Bueno, la Honda Strong no tanto, da con el tiempo. Bueno, las dos cuando tienen las coronas originales siempre trabajan muchos años, y después que uno sustituye la corona por una corona nueva, una bobina, un estator, como se llame, no trabaja bien. Entonces vamos hoy a hacer un video en conjunto que le va a servir tanto a esta moto como a esta moto. O sea, vamos a trabajar con una moto de esta, claro, esta no es la moto, obvio, es una imagen, solamente estoy editando para que el video sea entendible, para que se lo puedan tomar su avenita con su pitillito y digerirlo bien. Así que bueno, empezamos. Hoy le traemos esta moto acá, que está acá, una Honda Strong 125. Esta Honda tiene un problema, ya le cambiaron la corona de abajo, le cambiaron CDI varias veces y la moto pierde la chispa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ponerle un CDI, el que siempre usamos en los otros videos, la KT110, y le voy a explicar una manera de cómo ponerla diferente a como yo lo hacía antes, más rápido. Pero a mí me gusta la otra forma, porque la otra forma tiene un cable directo que solamente para el CDI. Aquí no, aquí vamos a improvisar con un cable de la moto de corriente, y vamos a usar el cable de masa que la apaga ya en la moto en el comando. Lo vamos a usar de otra manera para que apague normalmente, sin modificar nada. No, ya volvimos. Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar y vamos a desarmar esto para ponerlo en la configuración de la moto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacamos nuestras puntitas, las sacamos aquí. Bueno, antes de eso vamos a medir cuánto nos está marcando la bobina, porque puede ser que la bobina pulsora esté molestando. Vamos a poner aquí el multímetro, ponerlo aquí, ahí se ve, tenemos cables nuevos. Entonces vamos a agarrar y vamos a medir cuántos ohmios tiene. 358 es lo que ella marca normalmente la bobina pulsora. Entonces vamos a agarrar y vamos a sacar de acá, vamos a sacar los cables, que es muy fácil, con una punta, destornillador que tenga punta. Sacamos los cables, sacamos un cable, sacamos el otro cable, nada que me compré. entonces ya sacamos la punta, sacamos el sello de la bolsa, sacamos el sello de la bolsa, el CDI acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es organizar los cables, ¿no? Pues, como siempre se lo he dicho, en un diagrama, ahorita les muestro el diagrama en el video. Aquí fácilmente lo que hacemos es pulsor aquí arriba, negativo aquí,
positivo aquí, bobina de alta en este lado. Entonces identificamos los cables. Este es bobina de alta, como pueden ver, como lo puedo explicar en el video porque había mucha bulla y eso. Entonces aquí tenemos los cables que van conectados al CDI. Entonces aquí tenemos el cable negro amarillo, que es la bobina de alta, cable verde, que es la pulsora, tenemos el cable azul con amarillo, que es el cable de la pulsora, y el verde es la masa. Disculpe, este amarillo con verde en estas motos es el que indica las revoluciones en el tablero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el cable rojo con negro, que no lo vamos a usar, y tenemos el rojo con blanco. En la cuestión de la KT SL 125, que muchos me han pedido el video, pero no he tenido la oportunidad de tener un SL para hacerle este sistema, ¿no? Entonces esto es casi igual a cómo hacerle un SL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer una cosa muy sencilla. En la SL no tenemos este cable verde, amarillo con verde. Tenemos un cable verde con blanco, que es el negativo de la pulsora. Entonces ese verde con blanco lo vamos a cortar y lo vamos a unir a esta masa. Al unirlo a esta masa, ya la pulsora tiene negativo. Entonces ya haríamos el procedimiento que van a ver, que vieron en este video, en la KTSL. En la KTSL no se agarra de acá como lo estoy agarrando de por ahí, de una bobina, como un diodo, un térmico que trae la moto, sino lo vamos a agarrar. La mayoría de las personas lo agarran de la pera del freno, que está por acá, por esta parte aquí en la SL, o del flasher de las direccionales, que también es un cable negro. Porque una cosa es que estas motos las alimentan, se alimentan la switchera, todos los circuitos se alimentan con un cable negro. O sea, de acá de adelante viene un cable negro y se distribuye para la corneta, o sea, para el pito, para la luz de freno, para el regulador, todo se distribuye. Entonces, ¿por qué no me gusta hacer este sistema así? Porque el día que se parta ese cable negro de ese ramal, se va a apagar la moto. Lo que es la parte de atrás se va a quedar sin luces, va a seguir prendiendo delante la farola y todas esas cosas, y no va a prender porque se va atrás, ¿no? Normalmente en las motos trae un cable solamente para la corriente del CDI, como lo pueden ver acá. Pero esta forma es mucho más fácil de hacer, requiere menos tiempo y es mucho más sencilla para las personas que no están tan profundizados en este sistema, o en picar cable, añadir cable, no están tan relacionados con eso, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, entonces esto es lo que tienen que hacer. El SL, el cable verde con blanco, lo unen con este verde, y aquí le dejo los diagramas. Ahorita se lo voy a añadir aquí lo estaba haciendo. ¿Dónde está? Ya vamos a buscarlos ya. Entonces aquí, como pueden ver, aquí tenemos el diagrama, que yo le voy a tomar una fotico y se lo voy a pasar en el video. Este es el diagrama de la KTSL, blanco, azul, pulsora, añadimos negro, blanco, que es el del corte. O sea, este cable lo que hace es que cuando yo activo el RUN para que se apague la moto, simplemente lo que hace es que el cable azul se vaya a masa y ya no haya la información de la pulsora. O sea, la pulsora queda inhabilitada, queda como en corto y apaga la moto. Y el cable verde blanco lo añadimos con el cable verde, que es el negativo. Y tenemos después el de la onda Storm. El de la onda Storm es el verde negativo normal. Y aquí, como pueden ver, cable azul, amarillo o blanco, pulsora. Aquí también va conectado el negro con blanco, que es el que va a cortar la corriente, y el amarillo verde, que es el que nos mide las revoluciones del tablero, por la que nos indica que la aguja de la revolución suba. Y los demás cables igual, negro, amarillo, bobina de alta, 12 voltios cable negro. Entonces eso es todo. Y
dije, esta parte de esta explicación es para más que todo para la KTCL. Así que bueno, como les puedo decir, aquí como pueden ver en imágenes ya tengo ya todo el sistema montado, y esto que ven acá, esto que ven aquí es de donde saqué la corriente. Es un cable negro y esto es un térmico para cuando la moto haga corto o algo por el estilo, se dispara el térmico y se apaga todo. Así que bueno, voy a seguir el video sigue a continuación, así que acuérdense, suscríbanse al canal y apóyenme para seguir subiendo un nuevo contenido y de mejor calidad. Así que bueno, continuamos con el video. Esta es bobina de alta, la bobina de alta. Si ponemos esto aquí, nos quedaría arriba, darle las patitas a cada cablecito. Entonces, bobina de alta aquí arriba, en la parte derecha superior, abajo va el positivo, y ahorita lo vamos a poner en un sitio. Abajo, en la parte izquierda superior, bobina pulsora, en la parte izquierda inferior, vamos a poner el negativo, ¿no? Este cable es el que nos muestra las revoluciones en el tablero. Este verde con amarillo, y este cable negro con blanco va a ser el que va a cortar la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Estos dos cables los vamos a empalmar, como se puede ver ahí. Estos dos cablecitos, este y este, lo vamos a unir, y estos dos lo vamos a unir a este azul con amarillo, que es la bobina pulsora. ¿Para qué? Para que primero este nos marque la revolución en el tablero, y segundo, este haga un circuito cuando activemos allá y haga que esto se vaya más, haga un pequeño cortocircuito y va a apagar nuestra moto. La va a apagar. Entonces, de aquí, de este diodo rectificador que tiene esta moto, esto es un térmico, por si acaso hay un corto, este térmico se dispara. Aquí está este cable negro, que es el cable que nos llega los 12 voltios de la batería, y ya les voy a mostrar qué es el que nos llega. Vamos a poner aquí nuestro multímetro en corriente directa. Vamos a poner el positivo aquí en el cable negro y ponemos este negativo en cualquier parte de la moto, una masa. Ahí no tiene corriente. Ahora abramos el switch de la moto y ahí no debería llegar 12 voltios. Entonces, este sistema sirve para una AKT-NKD, para una KTCL, es más fácil que el otro, solamente que a mí no me gusta ese sistema. ¿Por qué? Porque el día que se reviente el cable o el cable central de la switchera, el negro, se va a apagar la moto también. Entonces, normalmente todos los sistemas eléctricos de una moto que van hacia un CDI, ese cable como ustedes pueden ver, siempre tiene un cable aparte que le manda la corriente a este aparatito que está aquí. ¿Me entienden? A este aparato siempre hay un cable para él solo. Esta vez no. Esta vez va a ser todos los cables positivos, que es uno solo, es el negro, que alimentan todos los circuitos hacia atrás, de ahí donde vamos a pegar el CDI. Sí funciona, pero a mí me gusta más el otro método, pero mucha gente me ha pedido este método y es más fácil pero aquel es más seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este cable negro que está aquí, vamos a sacar otro cable. Podemos picar empatamos acá y lo ponemos de positivo. Entonces, vamos a agarrar primero acá con nuestra pincita para sacar punta, para pelar el cable. Metemos el cable aquí, lo pelamos para no cortarlo.
Entonces, aquí pelamos este cable. Este, como pueden ver, aquí lo pelamos. Vamos a acercar un poquito más. Lo que estamos haciendo, acercamos. Entonces, cortamos esto. Pelamos. Y cortamos este. Vamos a pausar un momento el video. Bueno, conseguimos ya un cable. Este cable que está aquí. Entonces aquí este cable negro va a ser positivo. Lo vamos a meter aquí. Y aquí ya tenemos nuestros cables. Y aquí voy a hacer una pequeña chambonada porque el cable me quedó corto y no quiero que me quede el cable como el cable así como arrugado o algo así, no. Entonces aquí empatamos este aquí, cortamos acá, sacamos punta y lo ponemos aquí. Aquí aquí. Entonces, como les dije, sacamos pelo a este cable negro, que es el del CDI, que ahorita le dejo el diagrama en el video. Sacamos acá y este cable negro que ustedes ven acá, este cable lo vamos a pelar. Pelamos y de aquí vamos a sacar la corriente. Aquí ya le hicimos un pequeño corte al cable, como pueden ver, y ahora entorchamos este cablecito aquí. Entorchamos. Entorchamos. Buscamos cinta. Usamos cinta. Echamos cinta al cable. Cinta, esto es un positivo. Igual acá. Arreglamos los cables aquí. Bueno, este todavía no lo vamos a arreglar para asegurarnos bien de que todo haya quedado bien, ¿no? Entonces aquí arreglamos esto un poquito para acá, esto para acá, para que nos coja. Y lo ponemos, hundimos. Y ahí, como pueden ver, de ahí debería funcionar, ¿no? Vamos a asegurarnos de que todo esté bien. Entonces ponemos nuestro multímetro de nuevo aquí. Ahí se puede observar 12 voltios. Ponemos aquí el positivo en el cable negro
de la parte derecha inferior y el cable rojo, y ponemos el negro del multímetro y podemos ver que ahí tenemos 12 voltios. Voy a quitar el switch de la moto, se apaga, prendo. Ahora otra parte para ver si no está trabajando el otro sistema. Vamos a medir la pulsora en el cable azul. Vamos a poner nuestro multímetro en escala de 2000 ohmios y ahí nos está marcando 358. Al yo quitar el run, debería de quedarse en cero. Ahí queda en cero, ahí la moto está apagada. Se lo voy a mostrar con continuidad. Ahí me está marcando un ohmiaje y al yo pisar el botón rojo del run debería ponerse en corto. Y ahí quiere decir que no está trabajando bien. Ahí no está cortando. Entonces vamos a ver cómo nos queda la chispa. Entonces vamos a empezar. Ahora vamos a grabar el video. Vamos a pausarlo y vamos a darle start para ver cómo quedó. Bueno, y aquí volvimos, aquí tenemos la chispa. Vamos a darle start. Se nos murió la batería, pero bueno. Vamos a poner una batería de carro a ver. Bueno, nos habíamos quedado sin batería, entonces le pusimos una batería de carro para auxiliar. Entonces aquí vamos a grabar. Vamos a ver qué hace. Vean la chispa. Si la pueden apreciar. Tiene una buena de chispa. Antes no tenía nada. Mandaba nada. Mejor, para qué le digo, no mandaba nada. Ahí como pueden ver la chispa. Pueden escuchar cómo suena. Entonces voy a buscar el capuchón. Bueno, vamos a ponerlo aquí. El cable ahí medio puesto. Bueno, mis amigos, como pueden ver, para que no esté cayendo rollo, en el otro video queda el run al revés. En este no, mira, prende y aquí apaga. Aquí como pueden ver, este era el 6 viejo, el 6 normal, y le pusimos nuestro famoso SDI de AKT110, y eso es todo, mi amigo. Así que bueno, gracias por su apoyo. Ya somos casi 150 suscriptores. Suscríbanse al canal, compartan. Y bueno, estaré subiendo nuevo contenido de otras cosas. Yo no solamente me dedico a la mecánica, yo sé hacer otras cosas más, la computación, refrigeración y esas cosas. Así que gracias por su apoyo, compartan, vean los videos, aprendan. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir un comentario, yo les responderé con mucho cariño. Así que bueno, un feliz abrazo a todos. Dios me los bendiga a todos, me los cuide y bueno, nos vemos en la próxima. Así que hasta luego.